¿sí? Diferentes plantas para poder garantizar el aire limpio en cada proceso, ¿sí? Una de las cosas que cuando vamos a dar seminarios, pues empiezan a surgir varias dudas de cómo podemos controlar estos parámetros, cómo podemos controlar ciertas variables que se presentan en los procesos. Entonces, este tema es bastante importante pues, para que pongan ahí, o si tienen dudas, por favor, ahí pónganlas en el de preguntas y respuestas. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué necesitamos conocer para aplicar el Total Filtration Management? ¿Sí? Esa es la primera pregunta, ¿no? Que nos hacemos. ¿Qué necesitamos conocer? Y como yo les he dicho siempre, en las plantas a donde voy, pues necesitamos conocer primeramente nuestra planta, nuestros sistemas de suministro de aire, de extracción e inyección. Necesitamos conocer las áreas productivas, los parámetros de operación en cada área productiva. Esto es bien importante porque si no sabemos qué parámetros vamos a controlar, pues es muy difícil saber y dar con esos parámetros. Vaya, no podemos controlarlos si no sabemos qué necesitamos controlar. Y muchas veces pues no sabemos ni lo que queremos controlar dentro de las plantas, humedades, temperatura, etcétera, velocidades. Necesitamos conocer los equipos de suministro y extracción de aire, todos los equipos que inyectan a la planta, todos los equipos que tienen extracciones dentro de una planta. ¿Por qué necesitamos conocerlos? Pues porque de ahí empezamos también a ver cuál equipo inyecta cada área, qué equipo extrae de cada área. Así podemos regular lo que es el volumen de aire y cambios de aire por hora o las velocidades, etcétera. El balanceo, que es muy importante en todas las áreas y las áreas controladas, hablando de cuartos limpios, farmacéutica, hospitales, plantas pintura. Las condiciones de los equipos de suministro de aire. Es bien importante estar monitoreando las condiciones de los equipos. Es bien importante saber cómo tenemos los equipos, en qué condiciones los tenemos, en qué condiciones tenemos de limpieza. Y todos los que estamos en planta o los que podemos estar en planta nos damos cuenta, si hacemos una revisión semanal, pues qué es lo que estamos deteniendo en los filtros, cómo están nuestros filtros, etcétera. Entonces es bien importante ver las condiciones de los equipos de aire. Hay que saber cómo está la distribución de aire en toda la planta. Sí, muchas veces me dicen, oye, pues es que hicimos una extensión de área, y pues ya no nos dan los volúmenes o los cambios de aire por hora. Entonces tenemos que saber específicamente, cómo tenemos o qué cantidad de volumen o flujos de aire podemos tener en las diferentes áreas. Hay que revisar los filtros instalados. Sí, una de las cosas más importantes es para controlar la calidad de aire, pues los filtros, ¿no? Cuánta resistencia nos están poniendo, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver más detenidamente. ¿Qué parámetros de operación? Pues dependiendo del área, dependiendo de cada área en la planta, pues vamos a necesitar diferentes parámetros, vamos a necesitar controlar diferentes parámetros. Y pues para la limpieza de las áreas, bueno, pues hay que hacer un conteo de partículas. Es cuántas partículas tenemos presentes en el aire. Y esto va por metro cúbico o por pie cúbica, dependiendo de cómo lo tengamos ahí. Lo que es la temperatura, la humedad, velocidades de inyección, ¿sí? Sobre todo en algunas mesas o mesas de trabajo que necesitamos un flujo laminar, o en las cabinas de pintura que también necesitamos flujos laminares para
que el producto no se contamine. Flujos de aire, necesitamos saber cuánto está aportando nuestra manejadora de aire a cada área. Diferenciales de presión, ¿sí? Esto yo creo que para mí, y ahorita lo vamos a ver también, es uno de los más importantes. Hay que ver cuánta presión estática tenemos en el sistema, cuánta presión o cuánta resistencia está poniendo nuestro sistema al flujo del aire. Y bueno, obviamente también necesitamos conocer lo que son las frecuencias que está operando cada motor. Necesitamos saber si tiene ahí variadores de frecuencia, ¿sí? Los motores, para poder monitorear a cuánto está trabajando nuestro motor, a cuántos hertz está trabajando nuestro motor. Y bueno, pues el conteo de partículas, pues lo vamos a hacer en cada área, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos el conteo de partículas, también nuestro contador de partículas tiene sensores de temperatura, humedad, ¿sí? Y esto es para garantizar la calidad de aire, ¿sí? Necesitamos controlar estos parámetros, pues para poder garantizar las áreas, la limpieza de las áreas. Cuando tenemos bajas humedades relativas, pues obviamente vamos a tener mayor partículas, ¿sí? Cuando tenemos bajas temperaturas, obviamente también vamos a tener mayor cantidad de partículas. Hay que revisar las velocidades de aire en los diferentes puntos de revisión donde tenemos que controlar. Tenemos que tener y saber los parámetros de velocidades a los que van a estar operando nuestros procesos, ¿sí? De manera que nosotros podamos garantizar esas velocidades dentro de nuestro proceso. El flujo de aire también es bien importante. Hay muchas cosas que ya en otras plantas las tienen automatizadas. Sin embargo, es recomendable estarlo monitoreando mecánicamente o ir al punto de tener puntos de muestreo para poder garantizar nuestros flujos de aire, ¿sí? El volumen de aire, ¿sí? Tenemos que ver, sobre todo en los filtros terminales, necesitamos ver si están cumpliendo, ¿sí? Con ese volumen de aire que nosotros necesitamos para que sea un flujo laminar. Y todos estos parámetros, pues los vamos a estar registrando, ¿sí? Nosotros llevamos algunos controles para todo estos monitoreo de los parámetros en las áreas controladas, donde nosotros emitimos ahí algún reporte de las condiciones diarias, ¿sí? O cuando se requieran de todas las condiciones de estos parámetros, velocidades, flujos de aire, conteo de partículas, el balanceo, ¿sí? Que es muy importante en todas las zonas para que no exista una contaminación cruzada, sobre todo en farmacéuticas. Por eso tenemos esclusas, tenemos ahí los manómetros para medir los diferenciales de presión, a ver cuánta presión existe entre cada área. En las plantas pintura, obviamente, pues que no se nos salga el overspray de las cabinas. Entonces necesitamos garantizar el balanceo de las áreas, obviamente con los flujos de aire. Y todo esto, bueno, todos estos parámetros se les da al cliente o se le da a proceso para que sea la puesta a punto de los sistemas y puedan operar, ¿sí? Puedan operar sin ningún problema. Y bueno, como les comentaba, para mí en esta ocasión la revisión de los diferenciales de presión es bien importante. Necesitamos conocer la presión estática en todo el sistema, ¿sí? Y por aquí tenemos ahí varias etapas de filtración, tenemos a lo mejor humidificadores, tenemos el ventilador, tenemos varias etapas, primera, segunda y tercera etapa según cada manejadora. Obviamente esta filtración debe de ser gradual, ¿sí?
Me he topado en algunas plantas donde tienen repetidas las mismas eficiencias. Entonces, pues en la segunda, si tenemos repetidas las eficiencias, pues no vamos a, más bien el filtro que tengas primero va a detener todo el filtro de la siguiente etapa, pues jamás o va a tardar mucho en saturarse, puesto que son la misma eficiencia. Sin embargo, todos estos puntos de medición necesitamos revisar en cada etapa los diferenciales de presión. Me he topado también en algunas plantas que tienen filtros juntos, primera y segunda etapa. Entonces están midiendo el diferencial de presión total y obviamente cuando se saturan los filtros de primera etapa cambian todos los filtros, primera y segunda etapa. Entonces estamos tirando ahí dinero, puesto que el filtro que está saturado es primera etapa. Pero volviendo a los puntos, al monitoreo de los diferenciales de presión, pues tenemos que revisarlos a lo largo del sistema, ¿sí? Y existe una restricción o una resistencia máxima que puede soportar el sistema. Muchas veces he explicado esta gráfica en plantas cuando damos seminarios y bueno, todos los motores o todos los ventiladores tienen una resistencia máxima de operación, ¿sí? Puede ser 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas, dependiendo del sistema. Sin embargo, si tenemos más resistencias, ¿sí? En la manejadora y todo el sistema, que lo que puede soportar el motor, pues obviamente vamos a tener problemas, ¿no? Un motor puede estar diseñado para 100,000 CFM a 7 pulgadas columna de agua. Sin embargo, yo no pudiera poner muchas etapas de filtración porque voy a restringir ese flujo, ¿sí? Tenemos que estar midiendo en las etapas de filtración o los diferenciales de presión en los filtros, en los humidificadores, en los serpentines, en los ductos, inclusive en el motor. Obviamente, si son de recirculación, los procesos, como en plantas pintura, pues tenemos que medir hasta el Venturi, ¿sí? Toda esa suma de diferenciales de presión debe de ser menor a la que está, menor o igual a la que está diseñada lo que es el sistema. Entonces, entre mayor presión estática, nuestro caudal de aire se va a disminuir. Es lo que nos dice esta gráfica. Y si tenemos poca presión estática, vamos a obtener el mayor caudal necesario para el proceso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un problema de desbalanceo de áreas, cuando tenemos un proceso de bajas velocidades, cuando vemos los parámetros de operación de los volúmenes de aire y los vemos reducidos, pues lo principal, ¿sí? Lo principal que voy a hacer en mi caso es revisar la manejadora, ¿sí? La manejadora o los diferenciales de presión en la manejadora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es el que suministra el aire, es el que nos suministra y acondiciona el aire para cada proceso. Entonces, cuando nosotros estamos monitoreando diferentes etapas, nosotros ponemos un gráfico a pie de equipo, ¿sí? Donde estamos graficando primera, segunda y tercera etapa. Las primeras etapas se van a comportar de alguna manera, ¿sí? Alguna manera, o se van a saturar más rápido, más bien. La segunda y tercera etapa tienden a ser muy lineales o a ser lineales dependiendo del proceso y la carga, ¿sí? La carga de contaminantes que van a estar reteniendo los filtros.
Entonces, cuando nosotros vemos que una etapa, ¿sí?, ya está saturada, pues se programa el cambio, ¿sí?, para evitar trabajar a altas frecuencias, para evitar que se nos restrinja el flujo de aire en cada área, ¿sí? Pero también esto nos puede ayudar a revisar cuando estamos en turnos, si nos ha sucedido, cuando estamos en turnos en la mañana, el operador o el técnico, perdón, el técnico va y registra el diferencial de presión y a lo mejor está en punto 6. Sin embargo, en la tarde o en la noche, que el segundo técnico, el técnico en turno, va y revisa, a lo mejor ya está en 1 pulgada, 1,5 pulgadas. Entonces, de ahí vemos por qué se nos subió rápidamente el diferencial de presión en la etapa. O en los fines de semana, ¿sí?, nosotros registramos todos los días o semanalmente, registramos los diferenciales de presión y viene el paro y a lo mejor tenemos en punto 4, regresamos del paro y ya lo tenemos en 1,5 pulgadas. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? A lo mejor hicieron algún mantenimiento, mojaron los filtros, algo sucedió. Entonces, la gráfica a pie de equipo nos ayuda, ¿sí?, a identificar rápidamente los problemas, ¿sí? Nos ayuda a identificar rápidamente dónde se encuentran los problemas. Si nosotros verificamos las áreas y no nos están dando algunos parámetros, rápido vamos a las manejadoras para ver cómo están trabajando, a qué frecuencia están trabajando, ¿sí? Entonces, es bien importante llevar un gráfico a pie de equipo. Hay que revisar los equipos semanalmente. Y les digo, y también me ha pasado en algunas plantas donde me invitan ahí a revisar los sistemas y damos o nos encontramos con la sorpresa que hay condiciones extrañas, condiciones que a lo mejor no son de una semana, condiciones que no son de un mes. Entonces, hay que revisar las condiciones de los equipos. Hay que revisar cómo están operando nuestros manómetros. Hay que revisar los filtros, ¿sí? ¿Qué encontramos en los filtros? ¿Qué producto estamos teniendo? Entonces, hay que revisarlos constantemente, o si no están rotos, etcétera. ¿Qué vamos a revisar en los equipos? Pues vamos a revisar las condiciones generales de la manejadora. Iluminación, corrosión, ¿sí? Sales, producto del proceso, ¿sí? Si son equipos de recirculación de aire, pues prácticamente todo el producto se nos puede estar devolviendo. Todo el producto se nos puede estar quedando en los filtros y obviamente con la humedad que existe, pues pudiéramos tener un taponamiento rápido de los sistemas de filtración. Entonces, hay que revisar la limpieza de las manejadoras. Es bien importante dar sus mantenimientos a tiempo. Y si no es así, pues levantar la mano, ¿sí? Ahí con la gente que se encarga del mantenimiento. Hay que revisar la limpieza de las manejadoras, ¿sí? Hay veces que vamos y también existe demasiada corrosión y agua, ¿sí? Donde no estamos constantemente revisando nuestros equipos. Las limpiezas de las manejadoras, los ventiladores. Cuando son de recirculación, insisto, estos ventiladores los podemos encontrar con producto, ya sea pintura o ya sea producto del proceso que estamos dándole o le está suministrando el aire al proceso. Entonces, hay que revisar los humidificadores, ¿sí? Hay que revisar empaques, ¿sí? Empaques de las puertas
empaques de los filtros, ¿sí? Hay que revisar el serpentín. Creo que, bueno, lo he platicado, en alguna planta tuvimos algún desbalanceo de unas áreas controladas y obviamente estas áreas eran de recirculación. Entonces, al momento de revisar los parámetros, pues obviamente teníamos un desbalanceo total, ¿sí? Era una manejadora, entonces, o en una área específica, fuimos a lo que es la manejadora y estuvimos revisando los diferenciales de los filtros. ¿Sí? Por eso les digo que para mí es bien importante revisar los diferenciales, pero no nada más de los filtros, sino de todo el sistema. Entonces fuimos a revisar y los filtros estaban bien, estaban dentro de los parámetros de operación, menos de 1 pulgada columna de agua, y bueno, fuimos al plenum, revisamos, no encontramos nada, ¿sí? Pero al momento de abrir el plenum, ¿sí? Como tenemos un ventilador de recirculación, de ahí tomó el aire. Y nosotros revisamos, ya sea con manómetros o con hilos dentro de las siluetas, para ver cómo se comportan los flujos de aire. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿sí? Que los hilos se componen. Entonces ya pudo tomar el sistema aire del interior de la planta y se acomodan este desbalanceo, estos flujos de aire. Entonces vamos nuevamente a la manejadora y revisamos los serpentines, ¿sí? Los serpentines los serpentines. Obviamente cuando los revisamos, saturados, completamente saturados. Medimos el diferencial de presión en el serpentín y tenía cerca de 14 pulgadas columna de agua. ¿Sí? Era lo que estaba restringiendo todo el flujo. Esta manejadora, pues obviamente es muy grande y estaba a punto de colapsar lo que era el serpentín. Entonces, por eso les digo que es bien importante estar monitoreando los diferenciales de presión, sobre todo los Venturis y los rompegotas, los humidificadores evaporativos, porque ahí es donde existe la acumulación de sales. Entonces, obviamente necesitamos garantizar la limpieza del aire en nuestras áreas. Y esto es una forma de darse cuenta qué es lo que podemos tener o qué contaminantes pudiéramos tener en nuestro proceso. Hay que revisar las condiciones de los manómetros. Necesitamos ver su funcionamiento. El funcionamiento correcto del manómetro, ¿sí? Si los manómetros están ya descalibrados, si están las mangueras de los manómetros dentro de los filtros, porque hay etapas juntas, hay que ver si no se estaban obstruyendo las mangueras, si las mangueras no están dobladas, porque todo esto va a influir en la lectura del manómetro. A medida que nosotros revisamos los diferenciales, vamos tomando los parámetros del diferencial de presión y obviamente nos damos cuenta que hay una condición anormal. Entonces ahí es donde pedimos chance de entrar o esperarnos al fin de semana para poder revisar si las mangueras no se obstruyeron, ¿sí? Si no se obstruyeron, si no están dobladas, si no están pegadas con los filtros. Tenemos que tener una cierta separación de filtro o de etapa de filtración a etapa de filtración. Entonces, es bien importante estar revisando eso. Si está descalibrado el manómetro, obviamente, o desajustado, ¿sí? Cuando nosotros apagamos o desconectamos una manguera, la aguja se queda, no sé, en punto 25. ¿Sí? Bueno, se desconectan las mangueras y se queda en punto. Hay que ajustarlo, ¿sí? Sin embargo, hay que mandar calibrar o hay que mandar
mandar a revisar ese manómetro y o sustituir esos manómetros. La importancia de los diferenciales de presión para un sistema es bien importante. Entonces, es los que nos puede garantizar la vida útil también de los filtros. Todos los filtros tienen resistencias iniciales y tienen resistencias finales, ¿sí? Entonces, este manómetro debe de iniciar en la resistencia inicial del fabricante, en este caso del filtro, y también debe de terminar, o más bien lo debemos cambiar a la resistencia final recomendada por el fabricante. ¿Por qué lo tenemos que cambiar a la resistencia final recomendada del fabricante? Porque los filtros dejan de ser eficientes cuando llegan a su presión máxima. Las fibras empiezan a abrirse y dejan pasar partículas ya retenidas. Entonces es bien importante estar revisando todas estas condiciones, estar revisando los manómetros, si ya están saturados o no, porque esto nos va a impedir el flujo de aire. Las condiciones de los filtros, ¿sí? Las condiciones de los filtros tenemos que estar revisándolos semanalmente. Hay muchas prácticas o malas prácticas donde, pues cuando se satura un filtro, pues lo quitamos para que pase el flujo de aire y no se desbalanceen las áreas. Pero le estamos alimentando suciedad al proceso. Entonces, esas son malas prácticas. Por eso hay que revisar semana con semana las condiciones de filtros. Y o los rompen, o también por el diferencial tan alto que llega a haber en los filtros, pues también se nos rompen, se colapsan, ¿sí? Entonces, habría que ver, habría que revisar las condiciones de los filtros. Que las etapas sean graduales, como les dije o les comenté, las etapas deben de ser graduales, debe de ser eficiencia gradual, MER 8, MER 12, MER 15, o MER 8, MER 11 y MER 14, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas ayudar a contener partículas de mayor impacto y proteger los filtros finales, sobre todo los filtros HEPA, ¿sí? Que son los más costosos. Que estén bien colocados y que lleven la verticalidad. Muchas veces vamos a las plantas también y detectamos que ponen los filtros en horizontal. Obviamente, el filtro, si es plisado o los plisados que los ponen horizontal, tiende a acumularse en la parte de abajo el polvo y empiezan a colapsar, ¿sí? Y obviamente la resistencia mecánica de un filtro es como si tuviéramos, no sé, la resistencia con los plisados en vertical es como si tuviéramos un huevo. Si lo apachurramos o apretamos por los polos, pues va a ser más difícil colapsarlo o romperlo. Si los apachurramos por los lados, ¿sí? Se va a quebrar rápidamente. Hay que revisar si no faltan filtros, ¿sí? Que sea el espacio correcto para desplegarse. Muchas veces ponen filtros de mayor longitud y estos rozan con el serpentino, el humidificador o con la siguiente etapa. Entonces no se pueden desplegar correctamente, ¿sí? Y obviamente pues estamos perdiendo ahí media filtrante para la filtración. Si se está utilizando toda la media filtrante, hay que revisar que estén todos los sujetadores en posición, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros apagamos los sistemas? Pues obviamente hay una despresurización de las etapas y obviamente si tenemos filtros plisados que son en marco y si no tienen los sujetadores pues van a caer, ¿sí? Entonces tenemos que ver que todos los filtros cuenten con sujetadores y o también los filtros rígidos
si hay una despresurización, se pueden desacomodar, entonces vamos a tener bypass de aire. Hay que revisar si no hay rupturas de la media filtrante, y obviamente si hay rupturas, pues no se va a reparar con un tape. Hay que revisar la saturación, ¿sí? Hay veces que tenemos equipos con baja frecuencia de operación. Y esto me sucedió en Mexicali, donde la frecuencia era muy baja, 25, estaban operando, la velocidad de cara del filtro muy apenas llegaba a los 100 pies por minuto. Entonces, ese filtro jamás va a llegar, ¿sí? Va a llegar a su diferencial de presión máximo. Entonces, hay que revisar físicamente el filtro y verlo para poder determinar su cambio. Sí, y ya dependiendo de eso, o determinar algo para cambiarlo, para poder estarlo y ponerlo en la sábana de mantenimiento. Hay que revisar cuándo se hizo el último cambio, ¿sí? Para pues, estar conscientes de cuándo le va a tocar. Diferencial de presión de cambio también hay que anotarlo. Hay que revisar si existen, si están húmedos, ¿sí? Muchas veces el humidificador, o tenemos humidificadores por aspersión o los paneles evaporativos, que es demasiada la velocidad que se nos va hasta los filtros, y obviamente pues también los estamos saturando. Partículas que llegan al proceso, tenemos que definir qué es lo que nos está llegando. Digo, fuimos a una planta y obviamente está en una, bueno, no obviamente, sino está en una zona donde hay demasiada humedad y por lo tanto demasiados zancudos, ¿sí? Mosquitos. Y todos esos, pues se pegaban en la parrilla, en la admisión del aire. Y como es farmacéutica, pues ahí lo penalizaron, ¿no? Entonces tenemos que llegar o tenemos que revisar qué es lo que nos está llegando para poner una contención, ¿sí? Algún prefiltro, algo que nos ayude a contener eso y quitarlo rápidamente para darle sus mantenimientos. En otras partes también producto retorno del proceso. Entonces tenemos que verificar, pues también por qué nos está arrastrando producto hasta la manejadora. ¿Por qué, o más bien si tenemos demasiada velocidad para poder arrastrar producto, o a lo mejor es muy fino que la puedes arrastrar? Sin embargo, hay que ver qué partículas nos está llegando para poder poner contenciones y que no se nos esté saturando tan rápido. Una vez que nosotros ya revisamos lo que son todos los parámetros, ¿sí? Los parámetros de operación, pues obviamente también nos preparamos, ¿sí? Con cuántos filtros estamos consumiendo, cuántos filtros vamos a consumir. Y esto también también con los problemas que hubo con la cadena de desabasto, necesitamos hacer un forecast de consumo de filtros o una proyección de consumo de filtros. Y obviamente tenemos que saber, bueno, para empezar, tener una sábana de mantenimiento. Cada cuándo están programados o también cada cuándo se nos están saturando los filtros. Este es un histórico que podemos ir registrando en la sábana de mantenimiento para determinar en cada equipo cuánto nos están durando, ¿sí? Otra de las cosas que hay que revisar, pues es el forecast de consumo. Si nosotros tenemos algunos o tenemos constantemente consumos de filtros, sí, pues tenemos que programar cuándo podemos poner las órdenes de compra para que no haya desabasto en planta. Entonces tenemos que hacer un forecast de consumo de filtros. Necesitamos hacer inventarios. Si tenemos inventarios en planta,
¿sí? Obviamente tener y saber inventarios semanales. Sabemos que en las plantas pues hay varios usuarios que utilizan los mismos filtros y obviamente del almacén están consumiendo. Entonces hay que hacer un inventario en planta. Hay que revisar los máximos y mínimos, ¿sí? Hay que revisar cuántos debemos de tener y para no pasarnos o tener un sobreinventario. Y obviamente tener un stock protegido para nuestros clientes. Nosotros contamos con stock protegido o stock de seguridad para nuestros clientes, el cual si ustedes nos pasan una sábana de consumo, pues nosotros nos podemos preparar para que no tener ese desabasto. Y o también negociar el stock protegido. Una vez que nosotros estamos monitoreando todos estos parámetros, y nos estamos dando cuenta, ¿sí? De toda la operación y cómo se está comportando, ¿sí? Nosotros también podemos hacer propuestas de mejora o tenemos que estar con el cliente en la mejora continua, ¿sí? Obviamente la mejora continua también se ve reflejada en costos. Si nosotros tenemos altos consumos de filtros, pues ¿qué vamos a hacer para reducirlos? ¿Qué vamos a hacer? Y podemos poner algunos ejemplos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos pequeños que se han dado en las plantas donde los filtros se colapsan, ¿sí? Pero al momento que nosotros hacemos la revisión de velocidades, la revisión de velocidad de cara del filtro, pues tenemos altas velocidades. Un filtro opera 500, bueno, en esos parámetros de 500 pies por minuto velocidad de cara, ¿sí? Y 2000 CFM. Si nosotros excedemos de esa velocidad, obviamente vamos a pasar más flujo, ¿sí? Por el filtro y si no tiene la resistencia para ese flujo, ese gasto de flujo, pues vamos a colapsar, ¿sí? Obviamente revisamos las condiciones, proponemos, ¿sí? Se propone un filtro de mayor resistencia, un megaplit, se propone un poliéster para captar toda las partículas más grandes y reducir un poquito la velocidad de entrada de los filtros y obviamente pues se tienen resultados y se tienen ahorros. En algunos sistemas tenemos filtros donde cuando están instalados, ¿sí? O más bien cuando hacen o diseñan o los diseñadores de equipos, pues ponen filtros, pues los primeros a lo mejor que se encuentran. Entonces, no tienen o no son los adecuados para los sistemas. Entonces, proponemos ahí algo de mejora. Filtros sin fibras expuestas también los podemos proponer. Obviamente tenemos nuevas tecnologías de American Air Filter que pueden funcionar y sin fibras expuestas. Entonces, pues como conclusión y para ver lo que es el Total Filtration Management, pues se requiere de una serie de actividades, una serie de revisiones para poder controlar los parámetros de operación, ¿sí? Entonces, se necesita un seguimiento puntual y periódico de las condiciones de los sistemas de filtración de aire, ya que alguna desviación en las condiciones de los sistemas pueden provocar una mala calidad del producto. El resultado de tener una buena calidad de aire se traduce en reducción de costos de mantenimiento, scrap, retrabajo del producto. Entonces, pues esto afecta también a lo económico, ¿no? Ahí en la planta. Con la implementación del Total Filtration Management en las mejores prácticas de filtración, en el proceso de limpiezas y cambios de filtros a tiempo, se logra un ahorro de costos entre un 20 y un 35% que actualmente tiene. Manteniendo e incluso incrementando la calidad del producto final. El conocer las mejores prácticas de filtración con la visión del personal de mantenimiento
pueda tener una decisión a tiempo y garantizar la calidad de aire y que no afecte al producto final, evitando costos de retrabajos, mano de obra y energía. ¿Sí? Entonces, el tener y implementar el Total Filtration Management nos va a garantizar una operación correcta del proceso. Y obviamente el trabajar aquí con Air Quality de México, podemos detectar esas partes o donde ustedes tienen problemas, haciendo un diagnóstico en sus sistemas de filtración, revisando a ver qué podemos hacer para hacer la reducción de costos, ¿sí? La reducción de costos tanto en filtros como en operación, las entregas justo a tiempo, obviamente, teniendo su sábana de programación. Si ustedes nos facilitan eso, podemos hacer el forecast de consumo y tener los filtros a tiempo. Obviamente, el soporte técnico, ¿sí? En este caso, nosotros damos el soporte técnico a las áreas para poder identificar todas estas desviaciones. Y obviamente tenemos y contamos con un personal certificado. Somos la empresa que tiene más CAFs o más personal CAFs certificados ante NAFA. Entonces, esto garantiza el profesionalismo con el que nosotros trabajamos. Obviamente tenemos el servicio técnico donde podemos acudir con ustedes si así lo requieren y nos invitan. Podemos revisar las condiciones, hacer un diagnóstico. Tenemos personal on-site, tenemos personal in-plant, tenemos personal para cambio de filtros y obviamente validaciones de filtros, calificación de las áreas controladas. Entonces, todo esto nos permite darles un soporte integral para ustedes. Pues, por mi parte, es todo. Si tienen alguna pregunta, pues favor de hacérmela saber, ¿sí? Y también tienen, pues aquí mis datos, si así lo requieren. Pues muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de mucho. Podemos ir a su planta, nos agendamos y tenemos ahí a los técnicos especializados para poder atender sus requerimientos y necesidades. Muchas gracias, César, por la información que nos acabas de compartir. Soy Mario Parra, buenas tardes a todos, soy gerente de la zona centro de Air Quality de México. Y bueno, sí tenemos aquí algunas preguntas, César, no sé si nos puedes apoyar. Digo aquí un asistente anónimo, ¿quién me puede apoyar con la relación de un cuarto limpio? Nosotros te podemos apoyar, basta con ponerte en contacto, vemos qué es lo que requieres. Por ahí puse mis datos, si no ahorita se los comparto en el chat. Y obviamente ver los requerimientos, o qué es lo que específicamente tú requieres para poder ayudarte en esa parte. Sí, para que nos compartan sus correos por ahí, por favor, en el chat y hacerles llegar la información que solicitan. Edel Peña, ¿en qué puntos es importante en un filtro metálico ponerle refuerzo en la zona de malla? A ver, otra vez, como que se te cortó. ¿En qué puntos es importante en un filtro metálico ponerle refuerzo en la zona de malla? ¿En qué puntos? Bueno, la mayor parte del flujo pasa por el centro, pero bueno, si estamos teniendo problemas ahí con los filtros metálicos, hay que saber por qué o hay que ver por qué. No sé para qué se requieren esos refuerzos, ¿sí? Pero la mayor parte del flujo del aire pues pasa por en medio de los filtros. Okay. Bueno, aquí me aclara, o sea, ¿a qué velocidades? Aquí nuevamente Digo, obviamente, bueno, más bien los sistemas operan normalmente, esa es la palabra, normalmente operan a 500 pies por minuto. Y esto y lo vi en algún seminario, donde no puedes excederte de los 500 pies por minuto porque puedes tener arrastre de agua, humedad, cuando son humidificadores. Pero también los filtros están probados a 500 pies por minuto, ¿sí? Y esto permite, bueno,
tener un parámetro de operación de los filtros, alrededor de 2000 CFMs que pasan por cada filtro. Hay que ver la capacidad del filtro para ver cuánto puede soportar. Eso viene todo en las fichas técnicas que también nosotros podemos proporcionar de nuestros productos. Ok. Tengo también 3 personas con la mano levantada. No sé si tengan alguna pregunta que nos la pudieran escribir aquí en el chat. Víctor Eduardo Orozco Martínez. Ahí está ya su pregunta en... Ah, ok. Ya está en el chat. Ok, excelente. Pregunta César. Buen día. ¿Una manejadora de 5 toneladas de aire acondicionado funciona para un cuarto limpio, entendiendo que solo se requieren 20 cambios? Pues habría que ver las dimensiones del cuarto, ¿no? Hay que revisarlo, hay que hacer cálculos, obviamente, para poder determinar si es lo que es adecuado para el proceso y si cumple con los 20 cambios de aire por hora. Necesitamos hacer los cálculos, ver qué área, la altura, inclusive les comento, estamos ahí en un proceso ahí para un cuarto limpio, donde querían hacer un cuarto limpio de 4 metros de altura, donde iban a tener 2 máquinas que nada más tienen esa altura de 4 metros y querían hacer un cuarto limpio grande y total, ¿sí? Con esa altura. Entonces podemos nada más dejar la altura de esas máquinas o de ese espacio a 4 metros, pero la demás podemos bajar el plafón, ¿sí? Para no tener tanto equipo o gastar tanta energía, sobre todo, ¿no? Ok. El ingeniero Juan Manuel Favela también tiene levantada la mano. Hay una pregunta de Omar ahí por mientras, ingeniero Juan. Omar Ardelio Gutiérrez. Si mis motores no tienen variadores y cuando los filtros son nuevos, obviamente pasan más aire y conforme se saturan van bajando, ¿qué se puede hacer para siempre mantener los mismos cambios de aire? ¿Qué se puede hacer? Mira, nosotros jugamos obviamente con las eh, frecuencias de los motores para poder bajar esa frecuencia, las revoluciones del motor y obviamente que pase menos aire. Por eso, no sé si tengas compuertas. Ahí pudiéramos ver la reducción de las compuertas para que pase menos flujo de aire, ¿sí? Obviamente vas a estar gastando la misma energía siempre. Y puede ocasionar hasta más consumo por la resistencia de ello. Pero con gusto podemos seguir, ver qué podemos ayudarte ahí, Omar. Nuevamente, Víctor Eduardo, el tema de la manejada de 5 toneladas. Pregunta nuevamente, si es aire acondicionado y si da los 20 cambios, ¿funciona, cierto? Pues si da los 20 cambios, pues sí, o sea, habría que verlo. O sea, si esos son los cambios requeridos, para esa área, ¿cómo sacamos, las toneladas de refrigeración, ¿no? Pues obviamente necesitamos saber cuánto flujo de aire vamos a inyectar. George. Sí, gracias. Bueno, contestando en la pregunta de Víctor, todo depende también de la manejadora o del equipo, porque recuerden que lleva mínimo recomendable 3 etapas. Y si esas 3 etapas o tu equipo te da y rompe esa resistencia, o puede con esa resistencia de los filtros HEPA y de las otras 2 etapas, sí te puede servir un equipo de 5 toneladas. Pero normalmente un equipo comercial solamente de aire acondicionado es difícil que pueda llegar a más de 3 pulgadas. En 5 toneladas son alrededor de 2000 CFMs, entonces es un poco complicado, pero sería cuestión de revisar el equipo que tienes. Ok, gracias, Jorge. Omar Ardelio, continuando, dice, no tenemos compuertas ni variadores.
Digo, va a estar operando a la misma velocidad siempre, o sea, el mismo flujo, la misma cantidad. Necesitamos revisar si algún filtro de mayor capacidad más 2 holding capacity puede ayudar, ¿sí? Pues alargar la vida también de ahí de los filtros. Armando Toledo pregunta, ¿existe alguna fórmula para determinar qué volumen de aire maneja un filtro, tamaño especial que no aparece dentro de la tabla de datos del fabricante? Sí, claro, o sea, para calcular es la velocidad de entrada de aire por el área del filtro, de cara del filtro. Y ahí tienes los FMs. Ok. Víctor Eduardo, sí, así es, tenemos una sucursal, una oficina en Guadalajara. De hecho, aquí está conectado Alejandro Durán. Si nos puedes poner ahí tu correo para direccionarlo y que agenden ahí contigo una visita. Carlos Alberto Zárate, respecto a los cuartos limpios bajo la norma 14644, ¿el volumen de aire en qué se debe medir? ¿En metros cúbicos o pies cúbicos? Pues bajo la norma 14644 en metros cúbicos. Ok. Digo, también te pudiera medir en pies cúbicos si tienes tu equipo y nada más hacer la conversión. Nada más digo, porque si tu equipo no te da los metros cúbicos, nada más hacer la conversión y también te lo puede validar. Sí, bueno. Ok, y Armando Toledo, ¿cuántos FM se utilizan por tonelada de refrigeración? Sin mal, son 400, perdón. Ok. Sí, y estos 400 también es un equipo, le llamemos comercial, porque hay equipos que están diseñados para más FMs o menos, ya equipos hechos a la medida. Sobre todo para cuartos limpios, porque normalmente utilizas más movimiento de aire que toneladas de refrigeración. Okay. Francisco Mur, para ventiladores S en una manejadora, ¿la medición para el variador la recomienda por presión estática o dinámica? Ventiladores S, no sé qué es S, la verdad. Francisco Mur, si nos puedes apoyar ahí un poquito a aclarar la Pero pregunta. digo, pero sobra, Lo revisamos. obviamente en un sistema la presión dinámica se considera cero porque tienes varias etapas, ¿sí? O sea, porque la presión total es la suma de la presión estática más la presión dinámica, que es a la velocidad de aire. Sin embargo, la presión dinámica en nuestros sistemas tiende a cero, por lo tanto, consideramos la presión estática. Ah, ok. Bueno, dice Francisco Mur, ventiladores con regulador de frecuencia incluido. Ah, ok, sí. Sí, es estática. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya nos extendimos un poquito. Que es toda la suma de los diferenciales de presión en todo el sistema. Todo lo que nos pueda impedir el flujo de aire. Ok, y por último, Alberto Zárate. Del conteo de partículas y el tamaño que entrega el contador de partículas, ¿cómo se puede obtener el diámetro de Ferret si la partícula es amorfa? Ahí la verdad es que yo desconozco qué es el diámetro de Ferret. No sé si alguien me puede apoyar ahí con esa. No habíamos hecho esa técnica, pero La verdad con es todo que yo gusto no te lo vi. checamos, Alberto, y te Lo hacemos llegar la revisamos y información. claro. Ok, pues bueno, no hay más preguntas. Que Bueno, el contador de partículas te mide de ciertos tamaños, no te mide si es amorfo o no. Solamente el tamaño de la partícula, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Bueno, no tenemos más preguntas, ¿verdad? Bueno, pues, digo, si me apoyan mis compañeros gerentes en presentarse aquí para los panelistas, para nuestros invitados. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Cázares. Yo soy de marketing. Estoy en la ciudad de Tijuana
y pues muy contento de que todos nos estén acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Mi correo es marketing@acudemexico.com. Cualquier cosa ahí que los pueda ayudar, con muchísimo gusto. Y gracias, buenos días. Bien, buenos días, mi nombre es Edgar López, yo soy el gerente de la división de líquidos a nivel nacional. Por ahí mi número es 442-391-1551 y mi correo es edgar.lopez@acudemexico.com. Ok. ¿Tienes mute, Antonio? Perdón, disculpen. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Su servidor Antonio Miranda, aquí en la zona noroeste. Mi correo es antonio.miranda@acudemexico.com y mi celular es 686-274-3085. Con gusto los podemos atender desde este lado del país. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, mi nombre es Mario Parra, soy gerente de la zona centro de Air Quality de México. Mi correo es mario.parra@acudemexico.com y mi número es 442-414-6468. A sus órdenes. Ok. Listo. Jorge. Ok, bueno, no pude activar aquí mi cámara. Me presento, soy Jorge Velasco, gerente general de Air Quality de México. Y ahorita me encuentro de visita en una empresa dando un curso de mejores prácticas en filtración acá en Reynosa. Pero les agradecemos a todos su participación. Y con este webinar de Total Filter Management empezamos nuestra serie de webinars que durante todo este año estaremos dando uno mensual, celebrando los 20 años de Air Quality de México. Muchísimas gracias a todos y nos esperamos en la próxima sesión. Buena tarde a todos. Digo nada más ahí para cerrar, nuestro próximo webinar lo va a impartir mi compañero Edgar López el día 6 de abril y es principios de filtración líquida. Les estaremos haciendo llegar la información y la invitación. Okay, pues bueno, como comentó Jorge, pues muchas gracias a todos por tu participación y esperamos verlo en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos.